si me tengo que detener en lo que estamos hablando, me detengo y hago ingresar a los que lleguen después. Bueno, les decía, hoy vamos a trabajar con, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual de la organización del cronograma o lo que sea, lo dejamos para el final, ¿sí? Eso lo podemos hacer después. La gente que se engancha para preguntar sobre cuestiones del recuperatorio también lo dejamos para el final, ¿sí? Mi idea es que hoy podamos meternos directamente con cuestiones. Perdón que quiero leer el chat porque si no, no voy a poder ver qué me está diciendo esta compañera. Está bien, Teresa, no te preocupes, quédate tranquila, está todo bien. Bueno, entonces decía que quería que nos metiéramos a trabajar con Robinson Crusoe, que ya ustedes habrán avanzado en la lectura, ¿sí? Va a haber después un video en el aula que yo les voy a subir, que ya lo había preparado para la última clase que tuvimos por Meet, pero que no la quise compartir porque todavía faltaban lectores de la novela, sobre cuestiones que tienen que ver con la trama, ¿no es cierto? Disparadores de lectura para que ustedes se vayan guiando, ¿no? Para que no glosemos y empecemos a contar el argumento de algo que más o menos todos los lectores que estamos acá de la novela ya sabemos. Entonces, lo que yo quisiera hoy es meterme a trabajar con algunos conceptos teóricos que yo propongo para que ustedes aborden al momento de sentarse a escribir sobre Robinson Crusoe. Para que el producto que ustedes hagan sea un análisis de la novela y no un glosar el texto. Cuando digo glosar el texto es que me terminen contando el argumento. Entonces, si yo tengo que remitirme al argumento de la historia o remitirme a citar la novela, que sea porque estoy validando con esa cita o con esa glosa algo que estoy analizando desde el punto de vista teórico. Y para que la cosa tenga un orden, ¿sí? Y como por ahí a veces las líneas que ustedes trabajan en teoría literaria a veces no encajan con lo que nosotros trabajamos en la historia de la literatura, yo elegí dos textos teóricos para trabajar esta novela, la de Robinson Crusoe, y este mismo marco teórico nos va a servir para las demás novelas que vamos a ir leyendo en esta segunda parte, ¿sí? En el cronograma, si ustedes vieron, ¿sí? se lo copiaron en noticias, que yo lo publiqué antes del receso. Yo hablo de que las consignas del segundo trabajo evaluativo del año, ¿sí? Se van a entregar el 1 de octubre, ¿sí? Un trabajo integrador de la segunda parte del año. Lo que yo decidí es lo siguiente, ¿sí? Entre el primer trabajo y ese segundo del 1 de octubre está esta producción escrita que van a hacer ustedes sobre Robinson Crusoe. Entonces, esta producción escrita que van a hacer sobre Robinson Crusoe, ¿sí? Que hoy vamos a charlar de eso, vamos a dar las pautas de escritura, van a tener la consigna en el aula después, va a ser un punto del trabajo, ¿sí? Que yo voy a pedir el 1 de octubre, pero no se va a entregar en ese momento, lo van a entregar antes, o sea, lo van a producir con anterioridad y me lo van a subir, pero cuando yo les dé las consignas del 1 de octubre, ustedes van a ver que uno de los puntos es este que ya previamente tienen hecho, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a dar hoy la consigna, ¿sí? Y van a ver que va a estar la fecha de entrega de esta producción académica. La fecha de entrega es el 17 de septiembre, o sea, tienen casi un mes para hacerlo. Voy a habilitar un espacio, ustedes van a subir esa producción, no va a tener que tener no es una tesina, no es una monografía, va a estar muy pautado lo que tienen que escribir y es muy concreto porque están las líneas de lectura ya dadas, o sea, ustedes no tienen que salir a buscar nada. Sí van a trabajar con el concepto de cronotopo y con el concepto de focalización que voy a explicar hoy, ¿sí? Entonces, esta producción ustedes la van a subir el 17 de septiembre, ¿sí? Yo la voy a mirar y en el caso de que tengan que corregir, mejorar algo, bueno, cuando hagan la segunda entrega de ese trabajo, de ese segundo trabajo que van a hacer, bueno, ahí tienen el tiempo para poder reformularlo, ¿sí? En ese segundo trabajo, el 1 de octubre, va a haber algunas otras consignas, ¿no? Pero bueno, ya algo van a tener hecho, ¿sí? Sobre todo lo digo para poder descomprimir un poco el agobio que pesa sobre fin de la cursada ya, ¿no? Entonces ya van a tener algo hecho previamente. Invito a que todo el mundo lo entregue. A ver, yo digo, llega el 17 de septiembre, yo no llegué a entregarlo y bueno, lo entregaré después en el segundo trabajo, pero es sumar más peso a algo que ya voy a tener que hacer después. Entonces, y se van a perder la corrección previa, entonces van a tener menos tiempo después para corregir. Así que usen el tiempo, si ya leyeron la novela, si tienen la teoría, para cumplir en tiempo y forma con esta parte. Este trabajo es individual, ¿sí?
este trabajo es individual. El segundo, lo voy a evaluar, no sé, las producciones salieron muy bien en el primer trabajo, en líneas generales. Pero bueno, mi idea era que el segundo trabajo fuera individual, pero bueno, sobre la marcha lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces también una forma de decidirlo es ver esto, ¿no? Ver cuánta producción individual tenemos en este producto de Robinson Crusoe. Así que bueno, eso quería aclararlo para que ustedes ya lo supieran, ¿sí? Hoy terminamos el encuentro, subo la clase con el video, subo la consigna de escritura, ¿sí? Y dentro de 2 semanas más o menos, habilito el espacio para que ustedes entreguen el 17 la actividad producida. Y recuerden que ese es un punto ya del segundo trabajo integrador. ¿Está bien? El segundo trabajo integrador se va a centrar, para aquel que por ahí es ansioso y quiere saber a ver qué va a haber en el segundo trabajo integrador, se va a centrar sobre todo en novelas. Entonces, una es Robinson Crusoe, ¿sí? La otra va a ser Frankenstein, y después vienen 2 novelas más, de las cuales cada uno ahí va a poder elegir cuál quiere leer para hacer el trabajo. ¿Sí? Va a estar a libre albedrío de que cada uno, yo voy a hablar de las 2, voy a enmarcar las 2, pero después cada uno, llegado el momento, va a elegir cuál quiera leer. ¿Sí? Después para el final tendrá que leer la que le faltó, pero para el trabajo elegirá la que le parezca, ¿sí? Porque le atrajo más la explicación, porque le pareció mejor, porque la tenía, sí, porque ya la había leído alguna vez y es releerla, bueno, cada uno se manejará como. Igualmente los textos ya están en el cronograma, o sea, ya ustedes más o menos saben como para ir adelantando si quieren las lecturas. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo me voy a meter... Buenas tardes. Sí, decime, perdón, ¿cómo profe, estás? Hola, buenas tardes. Sí. Perdón, entré 1 minuto tarde, discúlpame si lo dijiste antes, pido disculpas de antemano. Esto de que, bueno, van a dividir este curso en 2. Bueno, yo te quería preguntar... Eso no lo dije, no, yo no dije nada de eso todavía. Bueno, ya, nada más saber... ¿Ya saben ustedes eso? Sí. Bueno, sí. no, yo no dije nada porque yo me enteré esta semana. Entonces, como yo no sabía si ustedes sabían, entonces... Está bien. Bueno, ¿y cuál es la pregunta, Anchi? Dale. Perdón. Sí, decime. Y nada, si tomaste las horas de las 2 comisiones, de la A y de la B. Sí. Buenísima. Sí, porque en realidad lo que tratamos de hacer, en realidad me correspondían por haber ganado el concurso, pero en segundo lugar pedí que por favor me ubicaran el horario, porque si no como que los dejaba así como rengos a algunos que se empiezan a desesperar, porque sí, o sea, es otro profesor, es otra modalidad, mal que mal a mí ya me conocen, entonces como para seguir con la misma línea, ¿sí? Así que logré que por ese lado me pudieran concentrar las horas. Después veremos, ¿no? Cómo los dividen, si la división la división genera que podamos seguir trabajando así todos juntos en un mismo horario, los viernes, o tenemos que separarnos, porque un grupo está en una cursada, que creo que es lo que va a pasar, pero bueno, eso es al margen. Igual quédense tranquilos, porque yo el aula voy a pedir que no la dividamos, porque somos todos juntos, un mismo qué sé yo, contingente, digamos, parece, ¿no? En este viaje, entonces, bueno, que terminemos así. Después el año que viene, si me quieren hacer 2 aulas, que me hagan, pero este año que me dejen como estamos, para que todos encuentren la misma información y no se enloquezcan con los espacios. Lo que sí por ahí tenemos que organizar después va a ser según cómo los dividan, ¿sí? Porque por ahí hay alguna materia, no sé, ¿qué tienen los viernes aparte de historia? Tecnología, bueno, hay que ver si el profe de tecnologías toma los 2 grupos, ¿sí? Porque supongo que debemos estar así como cruzados en el nuevo horario, ¿no? A mí me organizaron los horarios y tengo, primero sería un segundo y después tendría el otro. Entonces yo quedé el viernes en paquete. Hay que ver cómo organizaron el horario de ese segundo nuevo, por ahí es un enroque con el profe, es cruzar así el horario. Y bueno, podemos arreglar entre los dos y manejarnos así, cada uno en las primeras y en las últimas, por este año. Pero bueno, eso me lo tienen que informar todavía. Igual no me dijeron a partir de cuándo se larga esto. O sea que yo hoy estoy acá con todos. Está bien. ¿Sí? Igual, bueno, lo más importante para al menos creo que sí, para todas y todos acá, es que saber que seguís con los 2 grupos. Así que bueno, nos da una tranquilidad, gracias. Sí, no, por favor. Y te cuento que
leí, me compré la de Robinson Crusoe de Gradisco. Sí. Y me faltaron 30 páginas. Estaba recopada. No, en lo mejor de la historia. ¿Te vino mal la edición? Me vino mal la edición, sí, me lo van a cambiar, no hay problema, pero en lo mejor de la historia doy vuelta a la página y digo, pero esto no tiene ninguna coherencia con lo que pero te faltó el final te faltó. No, en el medio, de la página 190, sí. De la página 190 a la 225. Claro, bueno, puede haberle pasado cualquier cosa a Robinson en el viaje, así que ¿quién te dice, qué sé yo, viste? Bueno. Yo digo, son esas historias que le ponen a los chicos que tienen que inventar como si... Claro, es interactiva tu novela, tu edición es interactiva, ¿viste? Escriba las páginas que le faltan, ¿viste? Bueno, lo importante es que te lo reconozcan y que te cambien el libro. Y cuando lo vayas a cambiar o te lo envíen, no sé, mirale una por una las hojas. Sí, pero uno no hace eso, ¿no? Igual lo recontra leí porque tenía una ansiedad por saber qué pasaba, que no podía parar. Entonces, no, lo leí de internet. Está bien. Bueno, mi idea es entonces abocarme a lo teórico hoy. Pero cuando yo vaya desarrollando la teoría, la idea es que ustedes vayan asociando esto que yo voy explicando con la novela, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue un PowerPoint para trabajar lo de los cronotopos de Bakhtin. Y le sumé a este PowerPoint algo sobre el texto que les voy a subir hoy, ¿sí? Que es niveles y modalidades de focalización. Entonces, yo voy a explicar, y cuando ustedes vayan a leer el texto que pongo hoy de Félix Ríos, sí, el teórico, que se llama así, niveles y modalidades de focalización, muchas de las cosas que ya van a estar ahí, yo ya se las voy a haber anticipado. No se preocupen porque este PowerPoint que yo hice para compartir con ustedes, lo voy a subir también, o por ahí les sirve, les da algún tipo de ayuda cuando tengan que revisar la teoría. Bueno, entonces voy a compartir pantalla hoy, ¿sí? Así. No hay problema. Bueno, ustedes, yo ahora voy a agrandarlo, ustedes me dirán si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. La que no ve soy yo, que no veo dónde está la flecha para correr para el otro lado. Ah, acá está. Porque quiero ir al principio, porque esto es el final, me quedó el final. Ahí está. Muy bien. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el concepto del cronotopo, ¿sí? Y yo elegí Bakhtin y este concepto porque calza perfecto para los distintos tipos de novelas que vamos a ir trabajando, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos en Robinson Crusoe la novela de aventuras, después en Frankenstein tenemos el estilo gótico, después vamos a pasar a novelas realistas y naturalistas. Entonces, como que nos ayuda a poder distinguir y diferenciar distintos escenarios y distintos tipos de novelas, concentrándonos en dos elementos que por ahí uno no suele mirar con atención de las producciones narrativas, que tiene que ver con el eje temporal y el eje espacial de esas narraciones. El concepto de cronotopo, justamente acuñado por Bakhtin, hace una conjunción de esos dos conceptos, de esos dos términos griegos, ¿sí? Cronos, tiempo, topo, lugar. Y presenta Bakhtin esta idea de cronotopo como el elemento temporal y espacial de una novela como algo concreto, ¿sí? Y un todo inteligible. ¿Qué quiere decir con eso? Que en una historia no importa solamente, ¿sí?, lo que le acontece al actor personaje, ni la focalización que el narrador hace de esa historia, sino que el tiempo y el lugar determinan, además, el género de la novela que yo estoy leyendo. Voy a dejar entrar a alguien, discúlpenme. A ver. ¿Todo esto que nos estás explicando está en el texto teórico o está acá en el PowerPoint? No, está en el texto de Cronotopos de Bakhtin que yo les di en la última clase antes del receso. Sí. ¿Ahí está? Sí. Bueno, ahora sí. Vuelvo a la imagen. Disculpen que... ¿Ustedes lo ven así como yo lo tengo? Perfecto, sí. Sí, ¿saben por qué? Porque si no, no puedo entrar y salir para dejar entrar a los compañeros. Así que lo agrando un poquito, lo dejo así.
en este formato, aunque queda medio feo. Ahí se ve mucho mejor. ¿Ahí está mejor? Sí. Muy bien. A ver si puedo un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces, lo que propone Bakhtin es trabajar con esta idea de esa conjunción de espacio y tiempo que lo que me permite a mí es diferenciar o distinguir distintos tipos de novelas, distintos tipos de historias narrativas. Entonces, él habla de un cronotopo que él denomina cronotopo idílico. Yo voy a explicar cada uno. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno habla de cronotopo parece como que hay una serie de categorías de cronotopos, ¿sí? Que son las enunciadas por Bakhtin, y que cada novela que yo leo tiene que encajar con un cronotopo en particular. Y no es así, ¿sí? Hay determinados cronotopos de Bakhtin que son específicos para determinados relatos y no para otros, ¿sí? Y cuando digo relatos no me refiero solamente a novelas. Van a ver que algunos cronotopos también encajan en las composiciones, en los poemas, que son composiciones poéticas narrativas, como por ejemplo, no sé, una historia como la Ilíada o la Odisea, que estaban escritas en verso porque eran poemas narrativos, o una historia como los relatos de Garcilaso de la Vega en sus poemas denominados églogas. Son composiciones en verso que uno diría, bueno, pero esto no es una novela. No, no, no. Evidentemente no son producciones narrativas, pero son composiciones en verso de carácter narrativo. ¿Por qué? Porque cuentan una historia. Bien, esos cronotopos de Bakhtin también pueden encajar en ese tipo de producciones. Entonces, hay determinados cronotopos que encajan con una novela en particular. Y hay otros cronotopos que pueden ser que se presenten en una novela en distintos momentos de la historia, ¿sí? Porque toda la composición, ¿sí?, de esa conjunción entre el lugar y el tiempo determinan en cierta medida lo que va a pasar a lo largo de la historia, ¿sí? No determina lo que pasa solamente aquello que hace el personaje, las acciones del personaje, sino que esas acciones se enmarcan en un tiempo y en un lugar determinado. Bueno, ese lugar y ese tiempo hacen que las cosas acontezcan de una manera o de otra. Por eso, dice Bakhtin, es tan importante no solo mirar a los personajes, a su caracterización, que es importante y significativo en una historia, o a lo que pasa en las acciones, sino pensar que esas acciones y ese personaje está inserto en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, esa conjunción de espacio y tiempo, ¿sí?, circunscribe algo que va a pasar en un relato que quizás es muy diferente si lo comparo con otro tipo. Entonces, el primer cronotopo que él nombra, yo traté, creo que acá, de respetar el orden de lo que él presenta en su texto, ¿no? Pero bueno, si no, no es significativo tampoco el orden. Este cronotopo es llamado cronotopo idílico, ¿sí? Este cronotopo idílico viene de la palabra idilio, de todo lo que tiene que ver con la idealización, ¿sí? Y entonces por eso Bakhtin dice se relaciona con temas particularmente vinculados con lo amoroso, con las historias de amor, ¿sí? Con historias de amor pasional, ¿sí?, de una relación pasional, pero también de cuestiones que tienen que ver con el amor por la familia, los ambientes relacionados con el trabajo campesino, ¿sí?, y esa devoción por el trabajo campesino, por el trabajo artesanal, ¿sí? El amor vinculado en sentido amplio con otro ser humano con el que tengo una relación, vincularmente con una familia, o el amor pasional o el amor que uno vuelca en algún trabajo u oficio que realiza. En este tipo de cronotopo, las historias generalmente siempre están vinculadas con una región en específico, ¿sí? Se desarrollan en un lugar puntual, por lo tanto refleja la idiosincrasia de una región determinada, ¿sí? Y cuando se tratan de relaciones amorosas, pasionales, vínculos amorosos entre dos seres humanos, generalmente lo lírico, la efusión lírica y amorosa es lo que lleva la mayor parte del relato, ¿sí? Son las historias de amores pasionales. El cronotopo idílico, Bakhtin lo relaciona puntualmente, y eso para que ustedes lo tengan presente el año que viene cuando tengan literatura española, con todas las composiciones poéticas narrativas, como por ejemplo los poemas denominados églogas, ¿sí?
Hay un autor español que seguramente van a trabajar el año que viene que se llama Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega compuso varios relatos poéticos, narrativos, denominados églogas, la primera, la segunda y la tercera, que son historias de poemas amorosos y de relaciones amorosas entre pastores, ¿sí?, que idealizan su amor y cantan ese amor y lo verbalizan a través de composiciones poéticas, y esos amores generalmente son amores contrariados, ¿sí? Generalmente el pastor lo que hace, cual si fuera un vate, un poeta griego, lo que hace es cantar su amor por una mujer, y ese amor es un amor que siempre tiene algún conflicto en el medio. Por ejemplo, la amada no corresponde al amado. La amada corresponde al amado, pero hay una tragedia en el medio que hace que muera, se desvincule, se separen, el amor resulta imposible y no se pueda concretar. Esas églogas, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, ¿sí?, eran églogas que se circunscribían, ¿sí?, a un escenario pastoril. Por eso esto que Bastín habla de la agricultura, ¿sí? El amado era, ¿sí?, el amante, mejor dicho, era un pastor que cantaba, ¿sí?, sus penas amorosas como si fuera un poeta, ¿sí? Y esas penas amorosas que cantaba generalmente tenían que ver con amores contrariados. Entonces, cuando habla Bastín de un espacio cerrado, se refiere a que todo lo que ocurre, ¿sí?, el pastor lo está cantando en el mismo ámbito en el que él se mueve. Por lo general, espacios que están vinculados con la naturaleza. Y la naturaleza se carga de una significancia tan importante que hasta reproduce el estado de ánimo del pastor que está cantando, que está contando sus penas. Entonces, si por ejemplo el pastor está entristecido y llorando porque la amada se le muere, y bueno, y por ahí el entorno es de sequía, de aridez, del viento seco que sopla, ¿sí?, de los árboles que están con las hojas cayendo porque están en otoño, del sol que se apaga por las nubes. Si lo que cuenta es un amor correspondido y alegre en algún momento de la égloga, y bueno, todo el paisaje es verde, el agua corre cristalina, el sol está en su máximo esplendor, porque acompañan su estado de ánimo, ¿sí? Muy bien, entonces, este es el que Bastín llama cronotopo idílico. Este tipo de cronotopo, si yo me pregunto, ¿lo puedo encontrar en algún momento en la historia de Robinson Crusoe? Y me parece que sería bastante difícil encontrarlo, ¿no? Porque justamente Robinson Crusoe no es una historia en la que se presente, por ejemplo, este tipo de temas amorosos, ¿sí? Bien. Segundo cronotopo, ¿sí? Es el que Bastín llama el cronotopo del encuentro y del camino. Y él pone como tema característico de este cronotopo el tema de la calle o el lugar como encuentro casual. Tomémoslo como una metáfora, en realidad, ¿no es cierto? Porque él lo expresa con esa frase, la calle, ¿sí?, como un lugar de encuentro casual, pero no refiriéndose que todas las historias tienen que ver con el encuentro en una calle tal y cual lo entendemos nosotros en la actualidad, ¿sí? Sino que tenemos que entenderlo como un camino que atraviesa algún personaje en una historia, ¿sí?, que lleva, ¿sí?, a ese personaje a salir de lo público, a aventurarse en un camino que lo lleva a quizás encontrarse con otros, a encontrarse con otros en otros lugares, ¿sí?, a volver al espacio del que había salido o a no retornar nunca porque termina afincándose en otro lugar. Y en esa debacle de ese camino, el personaje va pasando por distintas etapas que lo van transformando, ¿sí?, y que hacen que el personaje que empieza ese recorrido o ese camino no sea el mismo desde el que comienza la historia hasta el momento en que termina. Y cuando uno habla de cronotopo del encuentro, es porque en ese viaje, ¿sí?,
cambio, la metamorfosis que el personaje que sale a aventurarse ese camino realiza, ¿sí? Esa metamorfosis está íntimamente ligada con un encuentro con otros, ¿sí? Con otros, léase de manera genérica, con otros personajes, ¿sí? O con otras circunstancias que hacen que cambie lo que era al comienzo de la historia. Si ustedes vuelven la mirada a la lectura que hicieron de Robinson Crusoe, ¿piensan que este quizás sería un cronotopo que podría estar presente en la historia? ¿Qué dicen? Sí. Que sí, ¿no es cierto? Sí, a mí se me presenta una duda nada Decime. más. Con respecto a esto que dice un hombre público, político. Sí. Esto, o sea, ¿dónde lo hacemos encajar en esta novela? A ver, piensen esto, cuando nosotros hablamos de cronotopos, no los piensen como compartimentos, primero compartimentos estancos que son como que yo tengo que hacer como los mil ladrillos, que yo lo tengo que hacer encajar. No quiere decir que todo lo que el cronotopo caracteriza como tal va a encuadrar dentro del texto que nosotros estamos analizando. De todos modos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, Robinson Crusoe era un personaje público. ¿Era un personaje público Robinson Crusoe? ¿Qué dicen ustedes? No era un personaje público, estamos todos de acuerdo. Pero sí tenía intereses. Cuando uno dice intereses sociales y políticos, no se refiere a que quizás tenga ambiciones políticas, pero sí tenía intereses personales. Y esos intereses personales devenían de un constructo social en el que él había nacido y se había formado. ¿A qué familia pertenecía Robinson Crusoe? ¿A qué tipo de familia, según la historia? Clase media. Clase media, exactamente, sí, pertenecía a una clase media, y sus padres, ¿qué ambicionaban para él? Que sea abogado. Muy parecido a lo que le pasó al autor real de la historia, a Daniel Defoe, ¿no es cierto? En la biografía que yo les compartí, las ambiciones de su familia quizás no eran que él escribiese novelas, ¿sí? Y bueno, la familia de Robinson Crusoe, el personaje de ficción, tampoco ambicionaba que él fuera un aventurero que saliera a circundar los mares, a ambicionar ser un comerciante como eran la mayoría de los burgueses en su contexto, ¿sí? Entonces, esas ambiciones tienen que ver con estos de los intereses sociales que movían a Robinson Crusoe, ¿sí? Es una conjunción de lo que pasaba en la época. Él no decidió salir o sea, no leía historias de aventuras, ¿sí? Y quería ser no me sale el nombre del pirata. Me sale Barba Negra, pero no sé, había otro que era con rojo, pero no me acuerdo. Bueno, pongamos que fuera el pirata Barba Negra. No quería ser un pirata de los mares. Él quería ser, ¿no es cierto?, ¿sí?, un aventurero y un comerciante como eran la mayoría de los burgueses en su época. Y eso era emular un poco el interés social, ¿sí?, de sus contemporáneos. Entonces, quizás no lo movían intereses políticos, pero sí tenían intereses que devenían de pertenecer a la burguesía incipiente, ¿sí?, de comerciantes. Y de toda la tradición de esto, de los escritores de viajes, ¿no es cierto? De los escritos de viajes que la gente de su época consumía mucho, ¿sí? Las historias de los diarios de viajes, que empezaron con Colón y siguieron a posteriori con otros grandes escritores. Bien, no sé si, Angie, eso te responde más o menos lo que vos preguntabas. Sí, perfecto, como que es un poco elástico, no tiene que ser tan estructurado. No, pero por ejemplo, sí es fácil entender que, por ejemplo, acá no voy a encontrar el cronotopo idílico, porque no es una novela rosa, no es una historia amorosa, ¿sí? No se da en un ámbito casi idílico y utópico del paisaje solidario con el protagonista. Acá sí podemos hablar de un cronotopo del encuentro del camino, por esto de que acá marca Bastín, que tiene que ver con el héroe que sale para vivir una aventura, y en realidad, si uno lo piensa de esa manera, Robinson Crusoe es, no sé si ustedes leyeron por ahí en otra materia, quizás el año pasado, en Historia 1, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. ¿No? Bueno, hay un texto de Joseph Campbell que habla del itinerario del camino del héroe, ¿sí? Y el héroe sale de un lugar para tener un proceso de iniciación
tiene un derrotero, ¿sí?, de cosas que van pasando hasta llegar a un objetivo o una meta. Y en todo ese proceso de salir de un lugar de cierta comodidad y seguridad, ¿sí?, realizar un proceso de iniciación. Piensen en las cosas que le pasan a Robinson Crusoe antes de quedar varado en esa isla abandonado, ¿sí? Toda esa etapa de supervivencia, que podría ser entendido en un héroe de la mitología griega como batallas que tiene que ir atravesando para poder convertirse en héroe verdaderamente, lo llevan a ser, al final de la historia, un personaje con algunas diferencias del que comienza el relato, ¿sí? Hay algunas cosas que no, porque vamos a ser sinceros, hay algunas cosas en las que yo particularmente creo que muchas de las cosas que le acontecieron a Robinson Crusoe no hicieron que cambiara, ¿sí?, algunos valores que en algún momento, así como que cuando le salta la térmica, le vuelven a fluir y que son de esos que mamó en su hogar, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones religiosas, digo. Bien, el cronotopo de Salón y el castillo. Ténganlo en cuenta, porque acá están todos los que vamos a ir usando de acá en más. Cuando trabajemos con las novelas góticas, ¿sí? El cronotopo del Salón y del castillo, dice Dastín, tiene como lugar de alojamiento en estas historias, particularmente esos escenarios. Los castillos y castillos alejados por ahí del resto de las grandes urbes, ¿sí? Alejados de la sociedad, digamos, ¿no? Donde el escenario se presta a que las cosas que ocurren, ¿sí?, estén alejados de lo público, ¿sí?, pero a la vez eso público de lo que el castillo se aleja en algún momento, ingresa, ¿sí?, y se pone en diálogo con lo que pasa internamente. Los personajes que figuran en este tipo de novelas, ¿no es cierto?, del cronotopo del castillo, del salón, esos personajes siempre están relacionados con intrigas, ¿sí?, con cuestiones que tienen que ver con hasta lo sobrenatural y lo mágico, y si nos adelantamos un poquito más en el proceso de historia, con el terror, ¿sí?, con todo lo que no se puede explicar. Por eso el personaje prototipo de este cronotopo se aleja de lo público, porque en el espacio cerrado del castillo, en el espacio privado, es donde puede desarrollar aquello que el resto no puede entender. Y eso que a veces el resto no puede entender, se vincula mucho con lo sobrenatural, con el terror, con violar algunas reglas que la sociedad tiene por aceptadas, ¿sí? Cuando entremos, por ejemplo, en Frankenstein, van a ver que un lugar como el castillo, un escenario lúgubre, ¿sí?, y alejado del resto de la sociedad, es el espacio o el escenario en donde todo lo que tiene que ver con Víctor Frankenstein y su creación se van a llevar adelante, ¿sí? Este tampoco es un cronotopo que yo voy a poder vincular directamente con Robinson Crusoe, ¿sí? Pero sí ténganlo en cuenta para Frankenstein, y sí ténganlo en cuenta para otro autor que vamos a trabajar más adelante, que es Edgar Allan Poe, ¿sí? Si alguien leyó alguna vez algún relato de Edgar Allan Poe, quizás le haga eco esto de los lugares tétricos, lúgubres, como un castillo, como una casa abandonada, como una mansión, ¿sí? Porque muchos de los cuentos de este autor se relacionan en este tipo de espacios. El cronotopo del umbral, ¿sí? Y se asocia con el cronotopo del encuentro y del camino que explicamos antes, ¿sí? Porque es un complemento. Cuando uno habla del cronotopo del umbral, habla de un momento en que a un personaje de la historia, ¿sí?, le acontece una crisis, ¿sí?, algo o alguien, ¿sí?, afecta lo que para su vida cotidiana tenía un determinado orden, ya sea porque respondiera a preceptos sociales, a mandatos sociales, a mandatos familiares, al contexto histórico, a la clase social de pertenencia o a lo que fuere, hay algo que hace una crisis en el personaje, ¿sí?, y el personaje decide romper.
vea su vida, entre comillas digo yo, ordenada o instaurada, comienza un cambio, una metamorfosis. Ese umbral, ¿sí?, en el que se para el personaje y empieza a modificar tu propia vida, es una modificación que surge como una decisión personal. Primero que nada, esto de pararse en el umbral, como dice ahí Bakhtin, es simbólico, es metafórico, pero hay algo que en un momento clave de la vida del personaje, en un tiempo decisivo de la vida del personaje, hace que se produzca un clic, ¿sí?, en donde el personaje decide dejar atrás su vida ordenada y organizada para empezar un recorrido diferente. A veces este umbral hace que el personaje gire 360 grados, ¿sí?, y cambie totalmente. Y otras veces es un cambio que lo lleva a atravesar ese camino, ¿sí?, del que habíamos hablado en el cronotopo anterior, ese camino, y en el camino se va produciendo esa transformación. Y cuando llega al final, verdaderamente se ve el cambio de este personaje. Pero siempre cuando uno habla del cronotopo del umbral, el personaje es el que decide iniciar el cambio. ¿Por qué aclaro esto? Porque en todas las historias los personajes, ¿sí?, y en las novelas modernas, los personajes evolucionan. Pero a veces la evolución del personaje tiene que ver con factores ajenos, ¿m?, que hacen que se vea modificada su vida. Cuando uno habla del cronotopo del umbral de Bakhtin, es una decisión, una crisis personal que lo obliga a realizar una ruptura, ¿m?, con sus propias raíces y a tomar un rumbo diferente. Volviendo a la novela de Robinson Crusoe, yo creo que este cronotopo sí lo podemos ver en la historia de Robinson. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Que sí. ¿En dónde, por ejemplo? ¿En qué momento ustedes dirían que podemos trabajar este cronotopo? ¿En algún momento en particular o desde el comienzo de la historia? Desde el comienzo, creo yo. Exactamente. ¿Por qué, Irene? Porque en ese mismo instante donde él empieza, o sea, que decide afrontar y hablar con la madre y donde empieza a cuestionar todo lo que el padre espera de él y la familia. Exactamente. Y eso que a él lo posiciona como en una crisis. ¿Ustedes encontraron algún tipo de justificación para esa crisis? O sea, ¿cuáles fueron las motivaciones que a él lo llevaron a replantearse esos valores familiares que él traía, esos mandatos que él se suponía debía cumplir para que él decidiera virar esa vida que tenía? ¿Encontraron algún punto, algún quiebre, algo que la narración dijera que los llevó a pensar? En el primer viaje que él hace, ya de por sí cuando él tiene ese primer, esa tormenta, bueno, que en el barco, él ya ahí empieza a replantearse por qué no le hizo caso al padre, por qué no... lo que pasa es que también él se dice que él no puede volver porque es peor arrepentirse, es como Claro. tener vergüenza con los vecinos, con toda la familia, con los amigos. Tocaste un punto clave de la historia. Si uno mira, ¿sí?, él decide romper con los valores o los mandatos que su familia tenía para él, ¿sí? Tomando lo que dice María de los Ángeles ahora, ¿sí?, si uno se fija, uno puede decir que ¿por qué hizo eso? ¿Había alguna justificación? ¿Había algo que él contó en la narración que veía de sus padres que hacía pensar, que le hacía pensar que ese destino prefijado que tenían para él no era lo que él esperaba? Quizás no lo decía. Quizás era simplemente por una cuestión de rebeldía. Porque miren lo que dice María de los Ángeles. Cuando él está en ese primer viaje, en donde las cosas no le van tan bien, ¿sí?, con esa actitud de joven rebelde, ¿qué dice? Si yo vuelvo, es como que doy el brazo a torcer de que me equivoqué en lo que iba a hacer. Y yo no puedo, ¿sí?, darles la razón a mis padres. Tengo que seguir a costa de lo que venga, ¿sí? Entonces, esa actitud de rebeldía quizás nos muestra que este cronotopo del umbral en el que nos vemos, en ese primer viaje recién, quiero pensar yo, más claramente parado a Robinson Crusoe,
¿sí? Es ahí donde él decide, yo no puedo volver atrás. Mi vida ya ahora está embarcada en esto. Entonces, a partir de este momento, lo que yo tengo que hacer es continuar este rumbo. No puedo retroceder. Pero no puedo retroceder, ¿por qué? Porque alguien me va a cortar la cabeza si vuelvo. No, porque es una cuestión de dignidad en ese momento ya, ¿no es cierto? Yo tomé esta decisión y la tengo que enfrentar. Ahí tenemos el umbral. No lo tenemos desde el primer tramo de la narración, si se quiere. Lo tenemos cuando él ya, después de haberse embarcado en una aventura, ¿sí? Por una cuestión de romper, ¿sí? Por un acto de rebeldía, por ser un adolescente, por ser un joven, ¿no es cierto? Y enfrentar a sus padres con esta decisión, bueno, en ese punto es donde él toma la decisión de, bueno, mi umbral es este. A partir de acá, ¿sí? Esta crisis que es encontrarme ahora desamparado y darme cuenta de que en realidad capaz que mis padres sí tenían razón, capaz que el destino que me habían pautado era el que yo tenía que seguir, bueno, pero ahora yo estoy acá, ¿sí? Y no voy a volver, lo hacen empezar ese recorrido. Entonces, el umbral está ahí en Robinson Crusoe, no estaba antes del viaje, ¿sí? Bien, sigo. Profe. Decime, Angie. Perdón, pero digamos, él Sí. todo lo que hace después no lo hace solamente por una cuestión de rebeldía. Él tenía un profundo deseo de recorrer los mares y eso para mí era lo que lo movía. Porque vos fíjate que después de que ocurren una serie de cosas al principio, él sigue, siempre nunca deja de tener ese deseo. Incluso al final de la historia, él vuelve a salir. Cuando vos no pensás, vos decís, bueno, ya está, se quedó tranquilito ahí en su... Pero no, él vuelve a salir. Él vuelve a salir. Bien, ahora, si él nunca se hubiera planteado eso que dijo María de los Ángeles acerca de, y yo la verdad que quizás mi padre tenía, si él nunca se hubiera planteado eso, nosotros podemos decir que sí o sí, su deseo siempre fue muy claro, ¿sí? De recorrer los mares, y que no le importaba nada lo que pasara, pero en algún momento, ¿sí? Eso le va a pasar después también. Piensen, por ejemplo, cuando pone sobre la mesa sus creencias religiosas. ¿Sí? Muchas veces, en varios momentos distintos de lo que le va pasando, él pone sobre la mesa esto de reflexionar sobre las creencias. Él piensa que muchas de las cosas que le pasan, ¿por qué le pasan? Y le pasan como un castigo divino también. Exactamente. Porque él había dejado. Porque él había dejado de creer, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cada vez que el personaje empieza a hacer ese tipo de reflexiones, es un poner en tela de juicio su propia convicción. Entonces, ahí tienen que ir pensando que cuando uno habla del cronotopo del umbral, no es que tiene que marcarlo al comienzo de la novela y bueno, ya no. Puede haber distintos momentos en donde el personaje se encuentra en una crisis y a partir de esa crisis vuelve a reformularse el camino del cronotopo del umbral. Uno, si no malinterprete, piensa que cronotopo del umbral es, bueno, a ver, la historia comienza con un personaje que tiene una crisis existencial y decir, no sé, a ver, lo voy a poner un ejemplo más puntual. Mi familia, la familia del protagonista decía que tenía que ser artesano. Y bueno, como no vendían nada y él veía que no iba a ganar un centavo, entonces él pensó, bueno, yo con esta profesión no voy a ganar nada, bueno, yo no voy a ser artesano, voy a ser cocinero. Y desde ese día se compró un montón de cosas y salió a cocinar por los barrios. Punto. Ya está, listo. Lo decía al principio y siguió todo el tiempo así. Y nunca se cuestionó nada. Y siguió. Acá en Robinson Crusoe, la evolución del personaje, y eso ténganlo presente, Robinson Crusoe, yo lo puse en una clase, es una novela, sí, que con Don Quijote inaugura la novela moderna. ¿Por qué? Porque el personaje va evolucionando. Y esa evolución no se da de un momento para otro en la historia, ni de un momento y para siempre en el relato, sino que esa evolución del personaje va teniendo como hitos. Entonces, por ejemplo, cuando el personaje está en el viaje y plantea, bueno, yo quiero ser un aventurero del mar, y no voy a hacer lo que mi familia me fija, y me voy. Entonces, en algún momento él hace una reflexión como la que contaba María de los Ángeles, y se plantea, bueno, yo quizás debería haber seguido el mandato, está cuestionando su propio umbral. Y se está volviendo a parar, ¿sí? Para o retroceder o seguir avanzando. Y cuando él tiene una creencia religiosa, ¿sí? Y está convencido de que Dios es esto, esto y esto, pero si en algún punto él se para y dice,
yo creo que Dios me está castigando por esto y por esto, él vuelve a tener una crisis y se vuelve a parar en un umbral. Entonces, cuando uno habla del cronotopo del umbral, habla de distintos momentos de la historia en la que el personaje atraviesa una crisis. Lo mismo cuando aparece el encuentro con un otro, con los otros. Después de mucho tiempo por ahí de soledad, el encuentro con Viernes. ¿Sí? Ahí también hay un momento en donde el protagonista se para en un umbral. Porque si ustedes se fijan, el vínculo que tiene con Viernes no es igual desde que lo conoce, ¿sí?, hasta que pasa un tiempo juntos. Cuando algunos dicen, por ejemplo, no lo tiene como un sirviente, no lo tiene como un esclavo, lo toma como un amigo, porque él le dice muchas veces. Pero en realidad, si uno analiza muy bien el vínculo con Viernes, ¿sí?, es cuestionable, bastante cuestionable el hecho de decir cómo mide Robinson Crusoe la relación de amistad con Viernes. ¿Sí? Desde la mirada de un burgués que lo que entiende es, ¿sí?, lo que entiende de Viernes y de otros como él, que su objetivo, su finalidad en la vida es ser esclavos y sirvientes de otros. ¿Sí? Nunca un par. Profe, no podía... Sí, Natalia, dale. Profe, no podía verse la relación como un alumno-maestro, como que se veía toda esa base de que esas ideas de como que el ser humano necesita esto de la educación para desarrollarse. Se lo ve mucho en esa relación entre Viernes, cómo evolucionó, sí, cómo él le enseña, cómo... Sí, pero fíjate, Natalia, algo, yo lo dejo porque son ideas para que ustedes también, esto es lo bueno, ¿no? Que cuando ustedes produzcan su texto, cada uno va a seguir su línea de lectura y va a tener su propia originalidad para compartir su propio análisis del texto, ¿no? Fíjate, yo lo podría marcar a eso como una mera relación pedagógica, didáctica entre él. No, fíjense si no hay también detrás de esto una relación de poder. El hecho de pensar, yo te tengo que enseñar, porque vos no sabés nada, yo te voy a enseñar cómo es esto. Fíjense también cómo esa mentalidad burguesa está todo el tiempo, ¿no es cierto?, en el personaje. Profe, sí, decime. Sí. No, justo eso, de que en muchas partes habla de que él incluso manifiesta, igual no quiero spoilear, no sé si terminaron, habla de lo que es civilizado y lo que no, hace una marcación muy clara. Entonces, como incluso las conductas de Robinson son muy cuestionables, muy loables en un momento, pero al otro lado hay cosas que no van, digamos. Claro, pero claro. Bueno. ¿Pero por qué? Porque el personaje, porque no es el personaje en solitario, es el personaje y sus circunstancias. Y no tenemos que perder de vista cuál era el origen de Robinson Crusoe, ¿sí? ¿De dónde venía? ¿Con qué ideas? ¿Con qué parámetros sociales venía? ¿Qué era lo que había leído él, ¿sí?, previamente? Puede ser porque era una época que también estaba muy naturalizado el hecho de la esclavitud. Claro. Y la discriminación. Exactamente, sí, eso no hay que perderlo de vista nunca, porque si no, no se queda como en la cosa rosa, ¿no?, de, uy, mirá qué bueno, lo quiero alfabetizar. No, o sea, yo te voy a decir esto, porque yo sé más que vos. O sea, nunca hay una asimetría entre ellos dos. Claro, profe, y encima esa paradoja de que él también fue esclavo un tiempo y aún así... Claro, uno podría pensar ahí, con eso que decís, María de los Ángeles, que iba a lograr cierta empatía, ¿no es cierto? Exacto. Porque en realidad Viernes venía a complementar esto que le faltaba a él, que era la sociabilización con otros, porque había perdido ese tipo de contacto con otros, ¿no? Entonces uno leía esto, que por ahí recién, de, bueno, parece loable lo que va a hacer, ¿no es cierto? Entiende la posición de Viernes. No. O sea, básicamente sacar esa visión rosa de lo que es Robinson, porque Robinson es el hombre y sus circunstancias, y él actúa así porque tiene todo un historial previo. Por eso cuando uno dice el umbral es la crisis, pero esa crisis está todo el tiempo, ¿sí? Y aunque el personaje quizás no se dé cuenta, en algún momento eso otro que trae como historia fluye, sale y se ve, ¿sí? Bueno, sí, profe, igual también sí, es como dice Lorena, tiene que ver también con el contexto en que fue escrito y fue leído en aquel momento,
como que estaba bien visto el tema de la conquista, al menos Siempre, desde acá. claro, pero siempre Y piensen ahora eso. es una cosa que es una locura, es una barra basada. Ahora entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Incluso Viernes es usado al final de la novela como carne de cañón, si uno se quiere pensar finito. Claro. Porque él lo manda al frente y lo matan de la forma más estúpida después de haber pasado toda una travesía juntos. Una travesía juntos, claro. Entonces hay cosas que ahí te das cuenta que él nunca lo dejó. O, por ejemplo, cuando él se encuentra con el padre, sabiendo el vínculo que tiene con el padre, básicamente no le importa a Robinson Crusoe, o sea, se lo sigue llevando como esclavo. Lo importante es esto, que vos dijiste que está muy bien y que yo siempre recalco. Uno tiene que mirar, por eso la materia en primero y en segundo es historia social y cultural de la literatura. Que podamos leer esto de que la sociedad, gracias a Dios, ha evolucionado en un montón de aspectos, ¿no es cierto? Pero no dejemos de leer las obras en el contexto en el que fueron producidas, porque si no, ¿no es cierto? Como que, bueno, a Daniel Defoe lo que no le pasó en la picota se la vamos a poner ahora en la picota nosotros, porque pobre hombre, pero bueno, o sea, él remitía a un contexto. Cada autor estaba escribiendo en un contexto determinado para un público determinado, ¿sí? Y con una tradición de lectura, de lectores y de escritores muy marcada. Fíjense que Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe, remitía a la tradición de lo que la burguesía consumía como lectura, los diarios de viaje. Esa era la literatura más consumida por el burgués, por eso Daniel Defoe escribió esto. ¿Sí? Lo escribió porque... Sí. Una consulta, tengo una duda. Sí. El libro, no sé si lo dijo o lo leí o está en algún lado y no recuerdo. ¿Fue escrito como libro o primero fue en folletines o en periódicos? Sí. Las primeras ediciones de muchas historias, ¿sí? De esta época se escribían por entregas y se publicaban a veces en periódicos, ¿sí? O en fanzine, o sea, circulaban por capítulos, ¿sí? Por entrega, aunque no vinieran como formando parte de un periódico. En el caso de Daniel Defoe, la primera edición, los primeros apartados de la novela sí se publicaron de manera periodística, ¿sí? Pero era muy común esto, ¿sí? Bueno, no sé si se me fue la imagen de lo que estaba compartiendo. Sí, se me fue, perdón, ahí lo vuelvo a poner. Ahora sí. Bueno, y el último cronotopo, ¿sí? Que tiene que ver más con algo metaliterario, ¿no es cierto? Que es el cronotopo de autor-lector, ¿sí? Y esta historia de Robinson Crusoe y muchas historias hay que entenderlas como el límite que uno tiene que saber distinguir, y lo digo justamente con Robinson Crusoe por eso que comentamos ya anteriormente, el parecido que por ahí tiene la vida de Robinson, el personaje, ¿sí? Con lo que le pasó a él mismo en su vida personal como escritor, ¿no es cierto? Daniel Defoe, digo. El cronotopo de autor-lector que acuña Bakhtin tiene que ver con esto, con la frontera entre lo que es el mundo real y el mundo representado, ¿no? Como mucho de lo que se ve plasmado en la ficción literaria atraviesa también el autor, y cuál es la estrategia que usa el autor para poder hacer esa diferenciación entre lo que es la ficción y lo que es la realidad, ¿sí? En muchos textos narrativos que uno lee, muchas novelas, quizás uno encuentra muchos guiños de lo que es la vida personal del autor con lo que le pasa a un determinado personaje, llámese el protagonista u otro, ¿no? Bueno, en esta, quizás en Robinson Crusoe, tenemos mucho de esto, ¿sí? Porque Daniel Defoe leía historias de aventuras y leía diarios de viajes porque era lo que consumía la burguesía, porque decidió escribir ese tipo de historias porque era lo que la burguesía consumía y lo que iba a comprar, porque empezamos a pensar en el concepto del escritor profesional, ¿no? Porque en realidad el escritor, con la modernidad y cuando empiezan a producirse las primeras novelas modernas, empieza a pensarse como un profesional de la escritura, por ende lo que empieza a pensar es a comerciar con sus producciones, ¿sí? No estamos hablando ya, por ejemplo, de un Shakespeare que quería ganarse el favor de la reina, o un espacio en la corte para representar una obra,
¿sí? Estamos pensando en autores que pergeniaban sus escritos para poder venderlos y ganar dinero a partir de esto, ¿sí? El escritor profesional empieza a surgir en esta época, en la época de la modernidad, sobre todo ¿sí? En el siglo de las luces. Bueno, en este caso entonces sí tiene muchas cosas como para poder rastrear acerca de cuestiones de la ficción de Robinson, personaje, para emparentar con cuestiones de la vida del autor real, ¿no? De Daniel Defoe. Así que si ustedes se fijan, de todos los cronotopos que Bakhtin acuñó, nosotros tenemos por lo menos 3 que podríamos tomar como ejes para analizar la historia, ¿sí? Recuerden que el del camino y el encuentro y el camino tiene que ver con todo el trayecto del recorrido de lo que se denominaría el héroe, ¿sí? El héroe, la aventura, desde que comienza hasta que termina, y cómo evoluciona el personaje a lo largo de esa historia. El del umbral, esto que charlábamos, cada momento de ruptura o crisis que va teniendo el protagonista a lo largo de lo que va pasando y cómo eso lo va sintiendo avanzar en su forma de pensar, retrotraerse sobre cosas que habían marcado su pasado para evolucionar o no, y todos estos guiños que por ahí podemos estar hablando de manera metaliteraria entre el autor y el lector, entendiendo el autor real, ¿sí? Y lo que pasa en la ficción, ¿sí? Que nosotros como lectores podemos ir encontrando, porque bueno, sabemos también el contexto del autor real de la novela. Bien, ahí alguien puso, bueno, creo que está, el comentario del chat estaba ya pasado. Bueno. ¿El del salón, lo dijiste, profe, el del salón? El del castillo y el salón, sí. ¿Sí? Muy bien. Recuerden entonces... El del castillo y el salón es el mismo. Todo junto, sí. Lo vamos a tomar todo junto. Recuerden que el del castillo y el salón lo vamos a tomar cuando trabajemos con seguramente Frankenstein. Ahora, eso no quiere decir que no pueda estar el del camino, que no pueda estar el del umbral. Esos son los que más aparecen siempre. No importa que la historia no sea de aventuras, ¿sí? Cuando uno habla del camino, también uno puede entenderlo como un camino simbólico, ¿sí? Eso iba a preguntar, si se pueden aplicar a cualquier género los cronotopos. A cualquier tipo de novela, ¿sí? Incluso por eso dije a los poemas narrativos, ¿sí? También. Es más difícil aplicarlo en un poema, en una poesía cualquiera. No es un poema narrativo que relata una historia, digo, la Ilíada, la Odisea, ¿sí? La Eneida, por ahí la nombraron el año pasado, o las composiciones pastoriles como las que dije de Garcilaso de la Vega, bueno, en esos seguro. Y en los poemas un poco más complejo. Bakhtin los pensó como categorías para aplicar en la narrativa, ¿sí? En la narrativa. No, por ejemplo, en el teatro. En la narrativa lo pensó él. Claro, eso iba a preguntar. Justo iba a preguntar claro. Por el sí de las niñas, está bien. Claro, él lo pensó en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos un eje para que ustedes tengan en cuenta para cuando vayan a escribir acerca de Robinson Crusoe, posicionarse, por ejemplo, no sé, yo quiero trabajar con el cronotopo del umbral y voy a analizar la historia de ese cronotopo, ¿sí? Cómo se producen las rupturas, las crisis en el personaje. Sí, María de los Ángeles, tranquila. Así que ese podría ser un cronotopo. Alguien podría decir, bueno, yo prefiero trabajar el cronotopo del camino y tomar la novela como una unidad e ir viendo, ¿no es cierto?, cómo es el derrotero del personaje, ¿sí? Y lo que va pasando para analizar la evolución, ya que es una novela moderna, la evolución de ese personaje a partir del camino elegido. Bárbaro. Alguien puede decir, bueno, yo voy a hacer un rastreo más minucioso, voy a buscar más información sobre Daniel Defoe y su vida, a ver qué otros guiños como contrapunto entre autor y lector puedo hacer entre la vida del personaje, lo que pasa en la ficción y la vida real de Daniel Defoe. Alguien puede decir, yo voy a tomar una conjunción entre el umbral y el... Bueno, eso ustedes lo eligen, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan usar esta conceptualización teórica para analizar la historia. Ustedes lo van a ir enriqueciendo, tomando citas, poniendo lo que ustedes necesiten. La idea no es que me cuenten el argumento, eso ya lo leímos todos, ¿sí? Bien, y el otro eje que ustedes van a tomar
Yo les voy a compartir el texto completo hoy, pero yo saqué algunos extractos porque quería explicárselos y que esto quedara, ¿no? Es el de los niveles y modalidades de focalización, ¿sí? Es el texto de Félix Ríos, ¿sí? Es un texto de este autor que está en un PDF que yo comparto en la clase. Para entender esto, yo por ahí voy a tomar algunos conceptos teóricos que ustedes tienen de teoría literaria, ¿sí? Disculpen, no es que crean que ustedes no lo saben, pero me parece importante refrescarlos ahora, ¿sí? Lo primero que hace Ríos en su texto, cuando ustedes lo lean, van a ver que hace una distinción entre qué es la historia, qué es el relato y qué es la narración, ¿sí? Porque él entiende que son tres categorías distintas, que no son sinónimos en realidad. Vieron que coloquialmente, vulgarmente, uno habla de, me leí la historia de Robinson Crusoe, leí el relato de Robinson Crusoe, leí la narración y lo toma como si fueran sinónimos. Y en realidad, Ríos dice, hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo historia, relato y narración. Entonces, la historia para él serían todos los acontecimientos, ¿sí?, cronológicos que experimenta un personaje, un actor, ¿sí?, concreto, en un contexto, en un lugar determinado, en un tiempo señalado, desde que comienza esa experiencia hasta que termina, ¿sí? La historia sería lo que, si tuviésemos que calificar, sería lo real, lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre realmente. Por ejemplo, si yo me paro desde Robinson Crusoe, digo, bueno, la historia que tomó Daniel Defoe para escribir la novela, y podría ser la historia de cualquier contemporáneo de él que salía a los mares a recorrer, a vivir aventuras y que a veces tenía la mala suerte de que le ocurría un naufragio y tendría que quedar por ahí varado en una isla o en algún lugar por mucho tiempo. Si ustedes se fijan, en una de las clases yo les compartí que la historia Daniel Defoe se la inspiró en un hecho real, ¿sí? La historia de Alexander Shirley, que era un pirata que había salido, ¿sí?, a surcar los mares y que le había pasado esto, que había quedado varado mucho tiempo, ¿sí?, de manera solitaria en una isla. Entonces, eso sería historia para Ríos. Después está el relato, dice Ríos, que es cómo yo esa historia, ¿sí?, la voy a presentar y la voy a ordenar para contarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a contar? Desde ¿cómo voy a hacer para que el personaje al que le pasó, el actor al que le pasó eso se convierta en un personaje, ¿sí? No lo voy a llamar Alexander Shirley para que no lo asocien con el pirata real, con el personaje real. Lo voy a llamar Robinson Crusoe, ¿sí? Lo voy a ubicar temporoespacialmente. Bueno, voy a decir para que mis contemporáneos se sientan identificados que pertenecen a una familia burguesa, que tenían ciertos destinos trazados para este personaje, que bueno, él decide en algún momento romper con eso, ¿sí? Entonces lo voy a caracterizar como un personaje joven, ¿sí?, que se revela a los mandatos familiares, a su destino social, bien. Y después voy a elegir el ángulo o la visión de focalización, ¿sí? ¿Cómo voy a contar esa historia? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser de manera cronológica, ¿sí? Yo puedo usar distintos modos de focalización. Y acá entra ese concepto con el que va a trabajar el autor y con el que ustedes van a trabajar cuando analicen la novela. Y una vez que yo ya pensé todo esto, que es la parte artística, digamos, de cómo yo voy a crear mi historia ficcionalizada en un relato, el producto que tengo es la narración propiamente dicha. O sea, el texto ya convertido, ¿sí?, en producto final, digamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Cualquier cosa me dicen ustedes. ¿Sí o no? Profe. Sí, profe, perdón. No, aunque sea un dedito, algo así. ¿Hay quien decía profe? Sí, no, entonces la narración viene a ser la historia hecha relato, viene a ser. El relato, la historia, hecho relato ya producida. Ahí porque está. El relato, mira, ahora viene la que sigue. El relato entonces es cómo, ¿sí?, se nos va a presentar esa historia. O sea, es el proceso artístico, ¿sí? Es como el bosquejo de lo que yo voy a hacer, el punteo de lo que yo voy a hacer, la matriz con la que voy a trabajar,
Y el producto final es la narración. Nuestra narración, el producto final sería la novela Robinson Crusoe. Pero todo lo previo, cómo Daniel Defoe decidió transformar el personaje real, ¿sí? El actor real de ese naufragio que había salido publicado en un periódico de la época y todo, en un personaje de ficción, cómo le cambió el nombre, cómo decidió que sí, que sea, a qué familia pertenecía, a qué se dedicaban sus padres, por qué él decide salir a aventurarse a los mares, qué le pasa en su derrotero. Bueno, todo eso es esa creación artística, ¿sí? Eso sería el relato. Y cuando ya ese producto está finalizado, ahí tenemos la narración propiamente dicha. A nosotros nos interesa detenernos en este punto, en el del relato. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a mirar, lo que ustedes van a mirar cuando escriban, es, ¿sí?, el modo en que se relatan los acontecimientos de la historia. Eso es lo que Félix Río llama la focalización, ¿sí? Es el modo en que se relatan los acontecimientos de la historia. Y esto no es inocente. Cada autor, cuando decide contar una historia real o basada en hechos reales, ¿sí?, inspirada en algo que vivió personalmente o que vivieron otros y en la que él se inspiró, elige contarlo de una manera determinada, ¿sí?, por algo. No lo elige contar inocentemente de una forma. No podemos pensar que Daniel Defoe, ¿sí?, creó a Robinson Crusoe perteneciendo a una familia de burgueses que quiso aventurarse al mar y en lo que pasó en su derrotero, ¿sí?, marítimo, porque sí. No, lo eligió por algo, lo eligió porque él también pertenecía a la burguesía, lo eligió porque él quería vender su novela y quería que sus contemporáneos se sintieran identificados. Entonces, ese modo de relatar los acontecimientos, que es parte de la creación artística de Ríos, es lo que ustedes van a ir analizando. Y Ríos plantea que hay distintos niveles de focalización. Esto les va a hacer mucha asociación con conceptos básicos de la teoría literaria y conceptos que manejamos todo el tiempo. No es nada complejo, así que no se sientan intimidados o que van a tener que hacer una... No es nada complejo, ¿sí? Así que tranquilos. Habla de niveles de focalización, Ríos, y de modalidades de focalización. ¿Cuántas focalizaciones o niveles puede haber en un relato? ¿Sí? ¿Cómo puedo elegir yo relatar una historia? ¿Con una focalización externa o una focalización interna? ¿Sí? ¿Externa o interna? Cuando es externa, ¿sí?, el que cuenta la historia, ¿sí?, no es ni un actor ni un personaje de lo que se está contando. O sea, sería lo que nosotros llamamos habitualmente el narrador en tercera persona. ¿Sí? El narrador, hasta el narrador omnisciente. El que cuenta un relato en tercera persona y se posiciona, está viendo todo lo que va a contar, pero no participa de la acción. Y en su vereda contraria tenemos la interna, ¿sí? Y acá el que relata los hechos presenta su visión, pero porque él está dentro de la historia, ¿sí? Por lo tanto, ese focalizador puede ser un personaje de lo que se está contando, ¿sí? Habitualmente ese personaje cuenta en primera persona, ¿sí? Entonces lo que uno lee generalmente es o una biografía, ¿sí?, una autobiografía porque es en primera persona, ¿sí?, un diario de viajes, un diario personal, ¿sí? La focalización está dentro. El personaje es el que narra, ¿sí? Por lo común, el personaje protagonista, y lo hace desde la primera persona, ¿sí? Externa en tercera, interna en primera persona. ¿Cuál es la diferencia entre elegir externa o interna? Que en realidad cuando uno elige una u otra, lo que está eligiendo también es el grado de compromiso, ¿sí?, que va a tener el que está narrando. No es lo mismo que narre aquel que está viviendo lo que le está sucediendo, que lo narre un narrador ajeno a los hechos, ¿sí?, que está narrando de manera omnisciente lo que viven otros. Esa narración, dice Ríos,
no es algo que siempre ocurre de la misma manera en todos los relatos. No es que hay determinados relatos que tienen focalización externa y hay determinados relatos que tienen focalización interna. Eso puede ser dependiendo la producción y el modo de la focalización que el escritor haya elegido. Y puede ser fija, variable o múltiple. ¿Qué quiere decir fija? Escribo mi novela, escribo la historia y siempre uso la tercera persona. Escribo mi novela, escribo la historia y siempre elijo la focalización interna, la primera persona. Variable. Bueno, elijo escribir una novela en tercera persona, ¿sí? Focalización externa, pero en algún momento, dentro de esa estructura, se me ocurre poner un capítulo que sea un diario íntimo de algún personaje. Bueno, entonces ahí uso la primera persona, la focalización interna, para que se note la diferencia. O múltiple. Muchos distintos narradores que cuenten la historia desde distintas perspectivas a lo largo de todo el relato. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál sería la focalización que usaron acá en Robinson Crusoe? Que se usó en Robinson Crusoe. ¿Externa o interna? Interna. Interna, porque la historia está contada como si fuera un diario de viajes. ¿Sí? Él hace su propia autobiografía, entonces la focalización es interna. Interna. ¿Desde qué mirada? Volvemos a lo mismo, es el hombre y su contexto, ¿sí? Vuelvan a la idea de Bakhtin del cronotopo. Desde un burgués, ¿sí? Desde un joven, nacido en la burguesía, con una familia más o menos acomodada, con un montón de ideología acerca de, por ejemplo, la esclavitud, acerca de, por ejemplo, la religión, acerca de, por ejemplo, el comercio marítimo, influenciado por un montón de lectura sobre los diarios de viajes de comerciantes y de conquistadores, de colonizadores. Bueno, es una focalización interna bastante puntillosa, digamos, ¿sí? Uno sabe mucho de este focalizador. Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención. Sumamente puntilloso el relato, sobre todo en la parte que estaba en la isla, para mí al menos, no sé. Sí, sí, porque eso también tiene que ver con, piensen, si fuera externa la focalización, bueno, el narrador en tercera persona puede ser narrador en tercera persona testigo o narrador en tercera persona omnisciente, ¿no? Bueno, el omnisciente es el que sabe con omnipresencia todo, pero lo que más se detiene por ahí es en lo que sabe, lo que pasa dentro del personaje. Por eso omnisciente, ¿no? Porque sabe hasta lo que piensa el personaje, se dice vulgarmente. Pero está quizás hasta un poco más limitado con lo que va a contar en cuanto a la descripción del tiempo, ¿sí? Del espacio. En cambio, cuando uno está focalizando de manera interna y está haciendo una autobiografía, ¿sí? O un diario de viajes, la minuciosidad, y eso también tiene que ver con el modelo que se tenía de que era un diario de viajes. Por ejemplo, el diario de viajes de Colón, las cartas de Colón, ¿no? Porque eran sumamente, uno toma una carta de Colón y era sumamente detallista Colón, ¿sí? Encontraba, no sé, un alimento nuevo y describían los gustos, los sabores que provocaban, las sensaciones que provocaba el olfato, el tacto. ¿Por qué? Porque ese era el testimonio, la forma de dar cuenta a la corona de lo que él estaba haciendo, ¿sí? Como enviado en el nuevo continente. Entonces, él tenía que responder. Bueno, emulando esto, Robinson Crusoe, cuando nos cuenta su derrotero marítimo y su estadía en la isla, lo que hace es más o menos eso. Por eso tiene tanto poder descriptivo el relato, ¿sí? Muy bien. Entonces, nivel de focalización se van a centrar en esto, ¿sí? Ya concluimos que la focalización es interna, ¿sí? Pero, no pierdan de vista, no es una focalización interna inocente. ¿Por qué elige esa? Porque elige escribir un diario de viajes.
porque elige escribir una autobiografía, porque elige emular a los diarios de viajes que consumía la burguesía. Y después están las modalidades de focalización, que son 3, ¿sí? Yo me voy a detener en esto porque por ahí después si ustedes leen solos la teoría, por ahí hay cosas que quizás me quieran preguntar y se quedan con las preguntas guardadas y les cuesta después explicarlo. Modalidad de percepción, ¿sí? Yo las dividí en tres presentaciones, psicológicas y las modalidades ideológicas. Vamos a ir una por una. La modalidad de percepción, ¿sí? Hay 2 componentes, dice Ríos, dentro de esta percepción, ¿sí? Percepción es poder contar a través de lo que los sentidos perciben, ¿sí? En vinculación con el espacio y con el tiempo aquello que está aconteciendo, ¿sí? Entonces, hay un componente que tiene que ver, dice Ríos, con lo espacial. Entonces, teniendo en cuenta quién es el que focaliza lo que está relatándose, ¿sí? Puede ser que tenga una visión panorámica o una visión limitada. Volvemos a lo que dije antes. Si yo tengo un focalizador externo, o sea, un narrador en tercera persona, quizás su visión es limitada. ¿Por qué? Porque se detiene en contar con detalles solo algunas cosas de lo que pasa, ¿sí? O se detiene en contar algunas cosas que pasan con determinados personajes y no con otras. En cambio, si yo tengo, ¿sí?, una focalización interna, y el que está contando lo está haciendo en primera persona porque es una autobiografía, tiene una visión panorámica, porque todo lo que cuenta, ¿sí?, le está aconteciendo a él mismo. Por lo tanto, no nos va a regatear información, porque todo lo que le pasa, ¿sí?, él decidió contarlo y decidió escribirlo. Y si no está ahí plasmado, es porque para él no tiene significancia, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista espacial, visión panorámica, todo lo que rodea, todo el espacio que rodea al personaje es tenido como eje para su narración. Visión limitada, se centra en algunas cosas que considera significativas y otras las deja de lado. Piensen en cuán descriptivo es el relato que hace Robinson Crusoe para hablar de una visión panorámica. ¿Por qué una panorámica? Porque él tómenlo como un personaje que está en proceso de exploración, ¿sí? Él está en proceso de exploración, está en proceso de conocimiento. Y acá está bueno que nunca pierdan de vista que estamos en el siglo de las luces, en el iluminismo. ¿Sí? ¿Y cuál había sido el cambio de paradigma de la mentalidad del hombre del barroco al hombre del siglo de las luces, del iluminismo? ¿Sí? Todo iba a pasar por la comprensión que la razón nos proveía, ¿sí? El hombre iba a empezar a explicar todo a través de la razón. Kant decía en un texto que yo les di para leer, esto de lograr salir de la minoría de edad. El hombre sale de la minoría de edad, del estado de inocencia, digamos, cuando accede al conocimiento. Bueno, piensen, un Robinson Crusoe que está en proceso de exploración de algo que le es desconocido. Y en cuanto al componente temporal, dice Ríos, la focalización puede ser pancrónica, ¿sí? Pancrónica, o sea, conoce todo lo que pasa a lo largo del tiempo, conoce toda la dimensión de su historia, o sea, desde el principio hasta el final, o puede ser una focalización sincrónica, ¿sí? Cuando es pancrónica se conoce lo que pasa desde que comienza hasta que termina la historia, ¿sí? Y se relata casi cronológicamente, sin por ahí demasiados detalles, ¿no? Se respeta el orden cronológico, no hay saltos temporales, porque sí, no hay anticipaciones en el futuro. En cambio, cuando la focalización es sincrónica, ¿sí?, el que cuenta está contando cosas a medida que las va viviendo, en sincronía con lo que le va pasando, ¿sí? Si yo tomo la novela de Robinson Crusoe, voy a decir que la visión es sincrónica, porque él va contando las cosas a medida que le van aconteciendo. Y cuenta desde un momento de su vida,
no desde que nació, desde un momento de su vida hasta un momento de su vida, ¿sí? Donde decide poner cierre a su historia. Esa es la etapa que él decide contar. Bueno, esa es la etapa en sincronía, ¿sí? ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos visión panorámica, ¿sí? Y visión sincrónica. Eso es cómo percibe el tiempo y el espacio el que está contando el relato, ¿sí? El focalizador de la historia de Ríos. Volvemos, no es inocente, ¿sí? Es una visión panorámica porque el que escribe la novela eligió que su narrador fuera un focalizador interno, que cuente en primera persona. Y es sincrónica tampoco como una elección inocente, sino porque el autor decidió que él cuente una autobiografía, que cuente su historia como un relato de un viajante que escribe su propio diario. Las segundas modalidades que... También es para... Sí, decime, perdón. No, digo, para darle tal vez más verosimilitud también a la historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí salió la palabra clave, la verosimilitud, exactamente. ¿Sí? La verosimilitud es algo que en la novela moderna empieza a jugar un papel significativo. La verosimilitud hace para el escritor profesional moderno del éxito o del fracaso de una historia, ¿sí? Piensen que la verosimilitud se asocia con lo creíble, lo que yo puedo comprar, ¿sí? Lo que yo puedo comprar me refiero a lo que yo me puedo creer que está aconteciendo, ¿sí? Después que genera mayor impacto en el lector. Claro, después va a haber un giro, ¿no? Porque después va a haber un giro en la historia, pero por ejemplo, cuando trabajamos con Frankenstein, digo, pero después va a volverse a replantear esto, ¿no? De lograr la verosimilitud. Él está buscando todo el tiempo la empatía de los lectores, de sus contemporáneos con lo que está contando, ¿sí? Bueno, las modalidades psicológicas, ¿sí? Él habla de dos componentes también acá, del componente cognitivo y del componente emotivo, ¿sí? En el componente cognitivo, él habla de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. O sea, ¿cuánto conoce lo que está contando el que lo cuenta? ¿Sí? ¿Cuánto conoce de la historia para convertirla en un relato? ¿Sí? Entonces, si yo elijo contar una historia desde un narrador testigo, y por ahí evidentemente soy testigo, pero algunas cosas me he perdido, entonces voy a contar de manera restringida. Algunas cosas las contaré, otras no. ¿Sí? Si voy a contar la historia desde un narrador en tercera omnisciente, y también voy a ver restringido, ¿sí? Porque algunas cosas las pude haber conocido y otras no, algunas las conocí, las interpreté de una manera y no son acordes a lo que en realidad fue esa historia, ¿sí? Pero si yo elijo focalizarlo de manera interna, ¿sí? Con un narrador en primera persona, el proceso de conocimiento, ¿sí? Es restringido a lo que ese personaje sabe, pero yo no puedo poner nada en tela de juicio, porque el que está contando en primera persona va a contar exclusivamente lo que de ese periodo de tiempo del relato puede contar. Sabemos que lo que no me dice es porque no lo quiere compartir, pero en realidad lo que me está contando es lo que él realmente pudo presenciar o pudo sentir o pudo vivir de esa historia. ¿Sí? Entonces, cuando uno cuenta como un focalizador en primera persona, sabemos que tiene límites, ¿sí? Porque elijo contar de acá hasta acá, pero lo que estoy contando es lo que verdaderamente viví. Cuando cuento en tercera persona quizás también tenga límites, y quizás no, porque quizás puedo inventar lo que no vi y lo puedo hipotetizar y lo puedo teorizar, o quizás no, ¿sí? Pero la perspectiva del conocimiento es distinta. Cuando uno lee una biografía o una autobiografía, uno tiende a pensar que todo lo que está leyendo verdaderamente, ¿sí?, tiene que ver con un conocimiento que no se puede poner en tela de juicio, porque me lo está contando el que lo vivió. ¿Mm? Y que si me cuenta esto es porque esto es lo que a él le resultó más
más significativo. Uno leyendo Robinson Crusoe puede pensar que Robinson se guarda algunas cosas que no nos dice, ¿sí?, de sus vivencias, y seguramente, ¿sí?, seguramente hay muchas cosas que se ha guardado. Sí, además estaba pensando, es una novela pensada en que sea, digamos, leída por todo público, ¿no? Por niños también, digamos, exacto, por jóvenes. Exactamente. Claro. Entonces ¿sí? es posible que se guarde cosas. Imagínate, 28 años en una isla. Claro, imposible. Y aparte piensen, vos dijiste algo muy importante recién, que fue pensada como una novela para todo tipo de público, ¿no? Y también fue pensada como el prototipo de la novela de iniciación, ¿no? El personaje que se inicia, por esto el cronotopo del umbral, en un nuevo destino que trata de trazar con sus propias ideas, ¿sí? Por eso las rupturas, por eso los quiebres con los mandatos. Entonces también entendido como esto, ¿sí? Y después un componente emotivo, ¿sí? Y acá nos volvemos a posicionar en Siglo de las Luces, Iluminismo, el poder de la razón, ¿sí? Si uno elige focalizar la historia desde una tercera persona, o sea, focalización externa, se supone que uno busca cierta objetividad, cierta mirada neutral de lo que voy a contar. Y neutral, ¿por qué? Porque, bueno, yo estoy contando lo que le pasó a otro, a mí no me pasó, ¿sí? Puedo reproducir lo que los personajes pensaban o sentían a través de un diálogo, pero no es mi voz, yo no soy. En cambio, si la focalización es interna, está subjetiva, ¿sí? Porque es la visión, en el caso de nuestra novela, del propio Robinson Crusoe, ¿sí? Uno puede, como decíamos antes cuando hablábamos de su relación con Viernes, estar de acuerdo o no, poder entenderlo desde el punto de vista en el que la historia transcurre en su contexto histórico o no, ¿sí? Pero en realidad la focalización es la de una persona que nació en ese contexto histórico con determinados parámetros sociales e ideológicos que evidentemente difieren mucho de los nuestros, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza el componente emotivo en la historia, uno tiene que entender que si la focalización es interna, ¿sí?, todo va a estar cargado de subjetividad, ¿sí? Todo el discurso de Robinson a lo largo de la narración, ¿sí?, está teñido de sus propias impresiones, de su propia ideología, de sus propios pensamientos, de sus propias ideas. Aunque esas ideas a veces lo hagan tener crisis personales, bueno, son sus ideas. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es el personaje construido de esa manera. Y también piensen que si Daniel Defoe eligió esa forma de focalización interna, ¿sí?, tampoco es inocente, ¿sí? Porque también con esa elección está él despegándose un poco del personaje. A pesar de que Robinson tiene, y uno puede verlo, si compara la historia de vida del autor real con el del personaje, muchos puntos de encuentro, que él haya elegido esa focalización, que cuando yo leo la novela me compenetro escuchando la voz de Robinson, es también una forma de poder tomar distancia él como autor de esa ficción, ¿sí? Para que no asocien todo el tiempo la figura del autor real con la del personaje que está siendo el focalizador de su historia, ¿sí? Y con esto del componente emotivo de la subjetividad viene emparentada la última modalidad de la que habla Ríos, que son las modalidades ideológicas, ¿sí?, que tienen que ver con cuál es la concepción del mundo que nos muestra el focalizador, ¿sí? Cuál es la carga ideológica que a través de la voz de ese focalizador yo puedo oír, ¿sí? Esa perspectiva es la que va a subordinar todo el relato, ¿sí? Todo va a estar subordinado a esa postura, a esa modalidad ideológica, como dice Ríos, ¿sí? El discurso de Robinson está construido desde la mirada de un burgués. Lo que siente por Viernes y la idea de alfabetizar a Viernes tiene que ver con una posición del burgués que piensa que
necesita compartir su conocimiento con otros y ese compartir no es inocente, ¿sí? Es un ejercicio de poder. Todo lo que comentamos anteriormente acerca de su relación con Viernes tiene que ver con una construcción ideológica, no solo del personaje, sino de todos los contemporáneos, ¿sí? De Daniel Defoe y de Robinson Crusoe, el personaje de ficción, ¿sí? Cuando uno lee una historia, una novela, en este caso, en el de Robinson, la modalidad ideológica, es justamente, y la que prima es la de la voz del protagonista, porque es el narrador. Cuando uno lee una novela en la que tenemos varios personajes, ¿sí? Quizás esta modalidad ideológica la podemos ver distribuida, ¿sí? A través de diferentes voces. Y un personaje representar una ideología y otro personaje otra modalidad ideológica, y entonces tener lo que Bakhtin hablaba en algún momento como el concepto de la polifonía del discurso, ¿sí? De la polifonía del relato. Muchas voces que planteen, ¿sí? Distintas focalizaciones de lo que está contándose con distintos parámetros ideológicos. Pero básicamente en nuestro relato tenemos una modalidad ideológica muy marcada que tiene que ver con esto de que es una autobiografía y que el personaje que relata, ¿sí? Tiene una caracterización bien marcada desde que comienza la historia. Bueno, yo no sé si hasta ahí quieren hacer alguna pregunta. No, yo vi que está el texto en el campus. Lo puse en el archivo y ahora lo voy a compartir como referencia en la clase. Sí, lo vi. Ahora, el PDF yo se los voy a compartir. ¿Profe? Sí, se los voy a compartir también, porque por ahí les sirve, porque tienen los conceptos centrales para que ustedes puedan volver, ¿sí? Igualmente yo siempre los invito, puedan leer el texto teórico, porque es un mix muy cortito el que yo hice acá para que ustedes tengan presente. Entonces, rebobinemos. La idea es que ustedes, como lectores de Robinson Crusoe, se permitan ahora hacer un análisis de la novela tomando, como dijimos, alguno o algunos de los conceptos de cronotopo, ¿sí? Puede ser uno, dos, no hay un límite, si quieren combinar dos o tres y atravesar con ellos la lectura, lo hacen. Y centrarse en la focalización de la historia. ¿Y en la focalización saben para qué sobre todo? No para que me digan las focalizaciones internas, no, sino para que analicen. Ya sabemos que es interna, ¿sí? Ya sabemos que tiene un alto componente cognitivo, ¿sí? De conocimiento, porque es el que narra. Ya sabemos que está atravesada por una subjetividad de un personaje, porque es una autobiografía. Ya sabemos cuál es la ideología de ese personaje, sino para que ustedes puedan ir viendo. Por ejemplo, a lo largo de la historia, esa focalización que hace Robinson Crusoe de lo que le va pasando, ¿va sufriendo cambios? Él va contando la historia, ¿sí? Y esa focalización interna de lo que está contando, ¿va mutando? Él va, a medida de que las cosas lo atraviesan, cambiando su perspectiva o su posicionamiento con respecto a determinadas cosas. ¿Cambia su forma de contar, por ejemplo, en algún momento según lo que le pase? ¿Sí? Entonces, en eso quiero que se centren, ¿sí? Fíjense que yo no les estoy pidiendo que me digan los conceptos teóricos y que me los vomiten ahí como, bueno, focalización interna, no es un cuestionario, sino que ustedes usen ese concepto para poder analizar algo de la historia. ¿Está? Las consignas van a estar ahí puestas en el campus. Con respecto a la extensión, yo pongo un límite de una extensión mínima, porque me parece a mí que, por ejemplo, en una carilla no pueden escribir demasiado, ¿no? Porque es una novela el libro. Pero tampoco tiene que ser 50 hojas, ¿sí? Yo voy a poner un mínimo. Si alguien se pasa de ese mínimo, no importa. Lo que sí traten de pensar, que repito, es una novela, y en una carilla y media es muy poco lo que van a poder analizar. Sobre todo porque ustedes apelen a las citas, ¿sí? No llenen de citas todo el trabajo, pero busquen citas que por ahí los ayuden a justificar lo que están diciendo, porque eso les enriquece el análisis, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido van a tener las consignas
hoy hay claramente estipuladas en el aula. Yo, igualmente, ¿sí? El 17 es la entrega de este trabajo, de esta producción. Yo igualmente, mientras van avanzando las clases, siempre voy a ir preguntando. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Quieren preguntar algo? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ahí, si ahora puedo, lo linkeo, lo pongo, habilito el espacio de la entrega ya. Y si ustedes quieren, pueden tomar el espacio entre hoy y el 17, si quieren subirme algún borrador para que yo lo mire, me lo suben por ahí. Total, yo lo viso, lo miro, por ahí se los vuelvo a devolver, se los vuelvo a enviar, perdón, y cuando ustedes tienen que subir al final, están habilitadas igualmente para hacerlo. Así que yo abro y aquella o aquel que quiera subirme para ver si vamos, no importa que no esté todo terminado, profe, mire, yo empecé así, más o menos, yo se los leo, ¿sí? Les digo alguna cosa, les sugiero alguna idea, alguna cosa que me parezca y se los devuelvo. Y ustedes por ahí después, al final del 17, lo pueden subir tranquilamente, ¿sí? ¿Está? Por ahí les sirve esto, porque sé que me comentaron que por ahí no hicieron producciones, sí sé que estuvieron trabajando para teoría, la que me habían contado, para algo con un ensayo, bueno, por ahí para que se sientan más seguros con la producción académica, ¿sí? Con la escritura académica. Así que habilitamos ese espacio para que lo tengan. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicas o chicos? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, sí, decime, perdón, profe. Discúlpame, pero no, mira, está bien. Resulta que en el libro este que yo tenía de papel, él después de que vuelve en ese barco, qué sé yo, que vuelve a Inglaterra por primera vez, digo por primera vez porque después él vuelve a salir. Sí. Termina, bueno, hace otros viajes, va a la Cochinchina y hace otros viajes más, hay un combate en el mar y demás. Pero cuando yo lo leí en un PDF que encontré en internet, todos esos capítulos al final no estaban. O sea, la historia de él, la novela, es todo eso, hasta el último viaje, hasta que regresa a Inglaterra por segunda vez, ¿es así? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que hay distintas versiones, porque eso que vos estás diciendo tiene que ver con un extracto que se complementó, ¿sí? En la segunda y en la tercera edición de la novela, ¿sí? Pero el libro completo tendría que tener esas partes también, sí. Que son las partes que a mí me generaron... ¿Son las 30 hojas que te faltan? No. No. Las 30 hojas son antes. Sí. No, me generó como, no sé qué palabra ponerle, porque parecía otra... Claro, como por eso yo digo, él en esa parte. Porque en realidad es un anexo, como un apéndice de la historia que se agregó en la segunda y en la tercera edición, que no estaban en la primera, con esto de que las historias, creo, no sé quién fue que preguntaba, a mí, se me parece, las historias se publicaban por primera vez de manera folletinesca casi, ¿no es cierto?, por capítulos, ¿sí? La primera edición fue una recopilación y en la segunda y la tercera edición Daniel Defoe complementó algunos capítulos que no habían estado en esa primera edición, ¿sí? Por eso por ahí quizás ese impacto. Guíate por la edición que yo mandé en el PDF como para complementar, porque quizás hasta habría que ver qué tiene el gráfico ahí en esa edición. Quizás es un anexo que por ahí no tiene que ver con la novela. Ahora me hiciste dudar con eso que me dijiste. Pero ahora lo voy a corroborar, porque yo tengo una edición de esa. Bueno, está acá en el campus, está. Ah, por eso. No me fijé la del campus. Por eso, mirá la del campus. Ahí estuve mal, Claro. ¿Sí? Bueno, chicas, entonces, yo la semana que viene ya voy a subir vamos a empezar con la próxima unidad, voy a empezar a subir teoría. Yo ya les voy a decir cuándo hacemos el próximo meet, quédense tranquilas. Si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que va escribiendo, no hace falta ni siquiera que, bueno, si me quiere preguntar, me escribe un mensaje. No, obviamente, en la mensajería, pero si me quiere mostrando lo que va escribiendo, hagan uso de la actividad. No se pongan mal porque la mandan y ya la envían, después por dónde la subo. No, yo la miro, la reenvío, les pongo reentregar y ustedes ahí van a volver a subir después, no tienen problema,
¿sí? No se les traba la actividad. No tengan miedo. Si no lo envían, no pasa nada. Es una opción, ¿sí? Para el que quiere, el que puede, el que tenga ganas, el que tenga tiempo. Si no, no pasa nada. Me quedo con alguien que quiera consultar algo porque esté haciendo el trabajo de recuperatorio, ¿sí? Del primer trabajo integrador. A los demás, gracias por conectarse, ¿sí? Y cualquier cosa, yo estoy en el chat la semana que viene, ¿saben? ¿Sí? Que estén muy bien, chicas. Gracias por la clase. Gracias. Nos estamos viendo, profe. Igualmente, hasta luego, chicas.